fe en lo divino puede arrancarnos de la realidad de un modo tan intenso que en ocasiones podemos compararla con la pasión por el cine. Jonathan Relaise nos cuenta sobre su particular Vía Crucis, el proceso de 8 años que le permitió crear su primera película, Rosa Chumbe, del 2015. La historia la empecé a escribir el 2006-2007. Fue después de un día que volví a mi casa en el micro y subí una señora que estaba borracha, cargando bolsas, ¿no? Y la cosa es que la señora empezó a caminar recorrió todo el bus, como que toda tambaleándose hasta que se sentó en el asiento final, ¿no? Y cuando pasamos por la plaza de Surco Viejo, donde está la iglesia, la mujer se reintegró, digamos, y se persignó, ¿no? Y ese pequeño cambio de estar borracha a persignarse fue como que el germen, ¿no? Y luego de eso empecé a escribir el guión, el cual tuvo 11 versiones finalmente. Los 2 primeros años lo hice solo, y luego entró Christopher Vázquez como co-guionista. Mira, básicamente desde el principio hasta el rodaje fueron 11 versiones del guión, ¿no? Las diferencias principales tienen que ver un poco con la crudeza. Las primeras versiones eran mucho más fuertes, mostraban una Lima mucho más oscura, y llegó un momento en que, analizando todo, me di cuenta que no era necesario gritar para decir algo, ¿no? Así que empecé a sacar un poco las cosas más extremas y empecé un poco a aterrizar la historia, ¿no? Y a centrarlo más en la dimensión de esta mujer, ¿no? Así que ese fue el proceso, fue un proceso de maduración personal y a la vez maduración del proyecto, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. El tiempo en que vivimos, que es bastante oscuro, yo creo que más bien obliga a la gente a buscar la fe. No es lo otro, ¿no? Yo creo que la gente se ve obligada. Es como cuando, no sé, estás en un avión y empiezan turbulencias y la gente empieza a asustarse y algunos empiezan a rezar. O cuando hay un temblor o un terremoto, ¿no? La gente empieza a rezar. No es que rece todo el día, lo hace solo porque hay un terremoto y porque está su vida en peligro. Y es un poco lo que está haciendo Rosa, ¿no? Ella no es religiosa para nada, pero la situación la lleva a tener la única oportunidad de salvarse mediante un milagro, ¿no? Y sobre la construcción de la policía, yo tengo tíos que son policías, ¿no? Así que he usado todos esos recuerdos de infancia, ¿no? De cuando había una reunión familiar y que llegaban a la casa y dejaban sus pistolas en un mueble alto para que nosotros los niños no pudiéramos agarrarlas. Otros recuerdos son sus zapatos muy lustrados. Otro recuerdo que tengo es que no hablaban, ¿no? Y eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Su comunicación es muy, muy pausada, y por eso es que el personaje de Rosa lo empezó a construir así, ¿no? Aparte hay que sumar los elementos de la soledad que ella tiene. Básicamente ella no habla con nadie, ya que con su hija tiene una relación rota, ¿no? Está la tendencia de, si un personaje hace cosas malas, no, este es un maldito, ¿no? O si alguien hace cosas buenas, es un ángel. O sea, todo es como que muy al extremo, ¿no? Y en verdad no hay nadie que esté en esos dos puntos, ¿no? Por eso es que Rosa tiene unos altibajos, ¿no? Obviamente sus momentos bajos son cuando está con el alcohol, y los momentos altos cuando empieza a generar esta relación con su nieto, ¿no? Que es el que le hace que vuelva su sentido de maternidad, ¿no? Que lo tenía bloqueado. Hay bastantes católicos que piensan que la película la hizo un católico. Yo no soy católico, y eso es lo bonito del cine, ¿no? Al igual que los temas que están en la película, que yo pensé que eran muy locales y que no iba a tener ninguna posibilidad fuera, al final me di cuenta que los temas son totalmente universales, ¿no? Y por eso es que la película sigue recorriendo todavía el mundo, a pesar de haberla estrenado en el 2015 en festivales, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta justo esos dos tipos de cine, ¿no? El cine que es recontra realista, y el cine que a su vez construye universos y construye realidades y atmósferas, ¿no? Hay gente que de arranque no le ha gustado el paso de
del realismo a la fantasía en la película, ¿no? Pero no es una cuestión que pase de golpe, ¿no? En realidad está construido. Hay varios momentos en que, por ejemplo, uno en que ella se despierta después de haber estado tomando toda la noche y se ve que la pantalla se vuelve acuosa, ¿no? Y empieza como que a moverse y a vibrar, ¿no? Eso se repite también cuando ella entra a la procesión. Y eso también está antes del momento en que aparece el gordo, ¿no? Una especie de figura angelical, ¿no? Así que está construido, solo que mucha gente no es consciente porque, por lo mismo que te decía, ¿no? El público peruano no está acostumbrado a ver un cine que todo importe, ¿no? Es como, no importa si dejas de ver 10 minutos y sigues viendo la película y no pasó nada, ¿no? En cambio en Rosa no, en Rosa si tú te vas o pierdes la hilación, no sé, como que se rompe toda la atmósfera, ¿no? De la película. Te advierto. Como la televisión en relación a Rosa es una válvula de escape al igual que la comida, llega un momento en que el gordo Casareto se vuelve parte de su vida diaria, ¿no? De alguna forma, justo en la última pasada que tuve en Francia, en Biarritz, se habló del tema de la paternidad en el cine peruano, ¿no? De las paternidades rotas, ¿no? Y claro, y de alguna forma el gordo es como una especie de padre para muchos de nosotros, ¿no? O sea, los que hemos nacido en los 80s, al menos todos los fines de semana era o el Chato Barraza o el gordo Casareto, ¿no? En Risas y Salsas. Y yo creo que muchos hemos creado una imagen paterna con ellos, ¿no? O con Maradona, o con figuras así, ¿no? Los 6 o 7 años que me tomó el proyecto he ido a las procesiones. He ido con el director de fotografía. No, con el director de foto no, con el director de arte he ido. Con Aarón he ido 2 o 3 veces. Después con un amigo que era fotógrafo también. Yo tenía en la cabeza todo el recorrido de la procesión, ¿no? El departamento que alquilamos fue justo frente a la iglesia Nazarenas para poder tener el acceso a la procesión desde temprano, ¿no? Sin necesidad de cruzar el mar de gente, ¿no? Y el acceso también fue todo un tema, ¿no? Porque tú no puedes entrar a la zona de las andas, ¿no? Fueron varias conversaciones con la Hermandad del Señor de los Milagros, hablar con 2 cuadrillas o 3. Fue todo un proceso que nos tomó casi medio año, ¿no? El permiso para llegar a la zona de Landa, porque tú sabes que eso sí es... Nadie puede entrar que no sea de la Hermandad, ¿no? Y ese rodaje fue con equipo mínimo. Estaba el camarógrafo, su asistente, la actriz y yo. Éramos los 4 nada más. El sonido ni siquiera se grabó junto, ¿no? En esa oportunidad por la situación en la que estábamos, ¿no? El sonido se grabó fuera de la zona de Landa, ¿no? Y yo creo que todas esas cosas de saber por dónde va a ir la procesión, de saber cuál es la forma de movimiento que tiene, la lentitud que también tiene, qué cuadras son más lentas que otras, ya eso nos configuró varios planos, ¿no? Desde guión, como el plano final que me cuentas, ¿no? Ese plano fue bien complejo porque hemos puesto una grúa sobre un dolly y claro, y es un plano que dura creo que 3 minutos y lo tuvimos que hacer como 5 o 6 veces porque sí, o sea, habían 8 personas manipulando todo este aparato, ¿no? Y claro, y a veces pasaba que alguien se tropezaba o que había que nivelarlo de nuevamente, pero es una de las imágenes que tenía claras desde antes de hacer la película, ¿no? La escena final. Esa sí es una de las escenas principales, porque cuando yo empiezo a escribir el guión, ya estoy pensando en qué imágenes quiero que la gente se acuerde, ¿no? O sea, a mí no me interesa hacer un cine que la gente salga y se olvide de la película, ¿no? Como dije hace un rato, planos como ese yo creo que le faltan al cine peruano también, ¿no? Un poco para tener un poco más de nivel, ¿no? O sea, otro plano que estaba
de antemano es el de la procesión, ¿no? El plano cenital que parece una cruz, las calles, ¿no? El que es de la avenida Tacna con Emancipación. Ese también estaba escrito desde el inicio, ¿no? Y así, ¿no? Son planos que se te quedan en la cabeza, yo creo. La visión cinematográfica de Arlaize se ha formado en la conjunción de distintas artes y la labor en el audiovisual. Por ello, en su mirada al cine peruano, concluye que este es esencialmente artesanal y diverso. Yo vengo de otro universo en realidad, ¿no? Yo he hecho música hip hop por años antes de meterme de lleno al cine. Yo no he estudiado para ser director de cine, yo soy comunicador y me he especializado en el mundo laboral en edición, ¿no? Yo no creo que un cineasta se alimente solo de cine, ¿no? Yo creo que es importantísimo la música, el arte, otros el teatro, la literatura, y mucha gente lo deja de lado, ¿no? Porque al final el cine es una construcción de diversos elementos artísticos, así que yo creo que todo eso es importante, ¿no? El haber trabajado en película cuando cada segundo te cuesta un montón de plata, te hace ser cuidadoso y no caer en este facilismo digital, ¿no? Que decir, oye, pero no cuesta nada grabar, sigue grabando, ya, hacemos un máster de acá, un máster de acá. Y al final al pobre editor lo revientan con 40 horas de material, ¿no? Y eso y como editor lo digo eso, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? Llegan películas que tú dices, oye, pero ¿cuál era la intención del director? Si tengo 5 planos completos con toda la escena. ¿Qué es lo que quiere el director aquí? El editor debería estar considerado desde antes del rodaje, ¿no? Tuve una experiencia en una película, la cual no voy a decir, en el que tuve el guión, ¿no? Antes del rodaje, y le sugerí al director varias cosas. Le dije que varias escenas no iban a quedar en la edición final porque no se integraban a la historia, y claro, y al final no me hicieron caso y filmaron todo y se gastaron pues plata por las puras porque no quedó en la edición final, ¿no? Son cosas que son repetitivas, ¿no? Muchas veces los editores salvamos las películas aquí, ¿no? Y las salvamos en el sentido de que no están planeadas en su integridad, ¿no? No sé, como dije hace un rato, pasa por no tener no haber tenido nunca una industria, ¿no? Y no saber qué es lo que tiene que hacer cada persona, ¿no? Y claro, de manera intuitiva yo creo que ya llegamos a nuestro techo, ¿no? Y es necesario hace rato tener una filmoteca, tener hace rato una escuela de cine real, ¿no? Y que no sea en Lima, para empezar. Y claro, y al revisar la mayoría de películas peruanas, yo creo que se quedan más amarrados en el aspecto del guión, ¿no? Es como tratan de mostrar, a ver, elementos en común, la diferencia de clases, pero siempre lo hacen desde la misma mirada, ¿no? Una mirada miraflorina, por decir algo, ¿no? Una mirada que deja de lado al 80% de limeños y de peruanos, ¿no? Hablo de limeños porque soy limeño y claro, y no es por decir otra cosa, pero en Lima hay muchísimos cineastas distintos también, ¿no? No es que solo el cine limeño sea un único cine, ¿no? Y bueno, yo trato de ver todas las películas peruanas siempre, un poco para ver cómo está la cosa, y lamentablemente la mayoría de veces termino con frustración, ¿no? Es algo que lo debo decir, ¿no? Porque creo que independientemente de las carencias que tenemos, creo que hay mucha gente que no le importa la calidad de las películas, ¿no? Y cuando hablo de calidad no estoy hablando de dinero, ¿no? Estoy hablando de tener cuidado con la imagen, con el sonido, con la actuación, y lamentablemente se deja mucho de lado, ¿no? Tenemos la beta de películas comerciales, que es necesario en todo país, pero las películas comerciales peruanas creo que le faltan el respeto al espectador, ¿no?
De todas maneras sufrimos por no tener una base cultural, no tenemos una industria cinematográfica, nunca la hemos tenido, no tenemos escuelas de cine propiamente dichas, no tenemos cinemateca, no tenemos, no sé, nos falta todo en realidad. Así que lo que he dicho en otras entrevistas es que el cine peruano es recontra artesanal, ¿no? Y creo que se va a seguir manteniendo así por un buen tiempo. Creo que el tema principal también pasa por el presupuesto. La mayoría se gasta, digamos, todo el presupuesto en filmar la película y se olvidan rotundamente de la parte final, que es la postproducción, ¿no? Y es justo donde se corrige todo el tema de sonido, visual, lo que pudo haber quedado mal, ¿no? Pero claro, ya no hay fondos para hacer eso, ¿no? Y por eso las películas terminan con un acabado muy, muy pobre, ¿no? Y otro tema yo creo que es muy importante es que el aspecto crítico es muy pobre aquí, ¿no? Creo que cada película que sale, rápidamente todos los medios la empiezan a elevar como si fuera buena y en verdad no tenemos un nivel de cine como para que todas las películas sean buenas, ¿no? Y claro, y ahí ya se juntan otros temas, ¿no? Que es el público, que tampoco le gusta ver cine peruano, pero no es una cosa aislada, ¿no? Sucede en todo el mundo. Ya tiene que ver por temas económicos y comerciales del cine americano, ¿no? Que en verdad es una especie de oligopolio a nivel mundial, ¿no? Y ellos deciden qué cosa se ve y qué no. Para confrontar su propio pulso creativo, el director de Rosa Chumbe cursa un máster de escritura creativa en nuestra casa de estudios. Lo mejor es confrontar tu forma de escribir versus los otros sistemas de escritura, ¿no? O sea, al tener talleres de poesía, es algo que yo nunca había hecho, ¿no? Como te dije hace un rato, yo vengo de hacer hip hop por años, que es lo más cercano, ¿no? Pero no necesariamente es algo poético, ¿no? Y de alguna forma, ahora en la maestría he llegado a entender la poesía, ¿no? De otra manera, ¿no? Después lo que es narrativa, yo creo que me está abriendo un mundo, porque a diferencia del cine, no necesitas pues un equipo de 40 personas, ni necesitas un fondo para hacer una historia, ¿no? Y como estoy atrapado en ese proceso para tratar de hacer una segunda película, ya empecé a escribir un libro, ¿no? Gracias a los cursos de narrativa. Y pienso ir por ahí, ¿no? Después también tuve un curso de dramaturgia en el cual escribí una pequeña obra que espero que este año la pueda hacer, porque también es otra, no sé, es como distintas válvulas de escape, ¿no? Así como Rosa tenía la televisión y la comida, yo también necesito otras válvulas de escape, porque si me quedara solo en cine, recibiendo las negativas de los fondos, creo que ya sería muy frustrante, ¿no? Así que por eso he encontrado esta libertad de escribir, ¿no? Una libertad de escribir sin pensar cuánto me va a costar hacer esto, ¿no? Cada línea. En cambio, cuando estoy escribiendo un guión, cada línea la confronto y pienso cómo me va a costar y cómo la voy a hacer visualmente, cuánta gente voy a necesitar. Así que el proceso cambia totalmente, ¿no?